¿Quién asume más riesgos? ¿Hombres o mujeres? Responder parece sencillo, entender las consecuencias ya no tanto, porque asumir más riesgo no solo aumenta la probabilidad de perder, también cambia la forma en que se distribuyen los resultados. Cuando se mira el conjunto, la diferencia se vuelve clara. No en un solo ámbito, sino en muchos, porque cuando pensamos en riesgo solemos pensar en imprudencia, en alguien que actúa sin pensar, que se expone innecesariamente, que se mete en problemas evitables, pero conviene hacer aquí una distinción importante. El riesgo no es lo mismo que la impulsividad. La impulsividad actúa sin cálculo. El riesgo, en cambio, implica aceptar incertidumbre para obtener un posible beneficio. Puede salir mal, pero no es necesariamente irracional. Y precisamente por eso conviene mirarlo con más atención. La historia humana no se ha construido evitando el riesgo, se ha construido asumiéndolo. Explorar territorios desconocidos, crear empresas, competir, innovar, todo eso implica incertidumbre, implica posibilidad de pérdida y por tanto implica riesgo. El riesgo forma parte de cualquier sociedad que quiera avanzar, pero la disposición a asumirlo no se distribuye por igual. Ahora sí, si observamos los datos, en promedio los hombres asumen más riesgo que las mujeres, no solo en un ámbito concreto, sino en muchos, físico, económico, laboral o conductual. Esta diferencia no es anecdótica ni reciente. Aparece en la infancia, se intensifica en la adolescencia y se mantiene en la vida adulta. Y lo más interesante es que se repite en culturas muy distintas entre sí. Cuando un mismo patrón aparece en sociedades separadas por geografía, historia, religión, la explicación puramente cultural empieza a quedarse corta. Sería poco plausible que todas las culturas del mundo se hayan puesto de acuerdo de forma explícita o implícita en que los niños asuman riesgos y las niñas los eviten. Las normas sociales cambian, los valores se transforman y los modelos educativos varían enormemente de un lugar a otro. Sin embargo, el patrón general persiste. Esta continuidad sugiere que no estamos ante una simple coincidencia cultural, sino ante una tendencia más profunda que la cultura puede matizar, amplificar, contener, pero difícilmente crear desde cero. Cuando una diferencia emerge temprano, se mantiene en contextos diversos y resiste intentos de homogeneización, lo razonable es preguntarse si responde también a disposiciones psicológicas y biológicas previas. Esta diferencia no solo aparece en estudios o estadísticas, se observa con claridad en la vida cotidiana. Pensemos en algo. Imagina una obra en construcción. Personas trabajando en altura, manejando maquinaria pesada, expuestas a caídas o accidentes. Si observamos quién realiza la mayoría de esos trabajos en prácticamente cualquier país del mundo, veremos que son mayoritariamente hombres. No porque las mujeres no puedan realizarlos, sino porque implican niveles de riesgo físico que en promedio ellos están más dispuestos a asumir. Otro ejemplo. Imagina a alguien dejando un trabajo estable para montar su propio negocio. Supone ingresos inciertos, posibilidad de fracaso, presión económica, exposición al error. Ese salto implica asumir riesgo. Y cuando se analizan los datos de emprendimiento en la mayoría de países, los hombres siguen estando sobrerepresentados entre quienes deciden dar ese paso. Esto no significa que las mujeres, de nuevo, no emprendan ni que los hombres lo hagan siempre bien. Significa que la disposición a exponerse a la incertidumbre no se distribuye de manera idéntica. El comportamiento vial ofrece otro ejemplo claro. En la mayoría de países desarrollados, la gran mayoría de muertes en carretera corresponden a hombres, especialmente jóvenes. No se trata solo de conducir más kilómetros, se trata de patrones distintos. Mayor velocidad media, menor evitación del peligro y mayor exposición a situaciones de riesgo físico. En España, por ejemplo, los datos en la Dirección General de Tráfico confirman este patrón. Alrededor del 79% de las personas fallecidas al volante son hombres. Pequeñas diferencias de conducta sostenidas en el tiempo terminan generando consecuencias muy distintas. Estos datos no describen defectos individuales ni patologías, describen una tendencia estadística persistente. Los hombres asumen más riesgos y como consecuencia también sufren más daños derivados de ellos. Pero detenerse solo en el coste sería una lectura incompleta. El riesgo no solo produce pérdidas, también genera oportunidades. Muchas de las actividades que permiten avanzar, innovar, explorar, competir o crear, implican exponerse a la posibilidad de fracaso.
Sin individuos dispuestos a asumir incertidumbre, gran parte del progreso técnico, económico o cultural simplemente no habría ocurrido. Desde el punto de vista psicológico, la disposición al riesgo es un rasgo relativamente estable. Está relacionada con la tolerancia a la incertidumbre, con la capacidad de recuperación tras el error y con la motivación por el logro. Sin cierto margen para el riesgo, la innovación se vuelve extremadamente difícil. Lo interesante es que esta diferencia no aparece de repente en la vida adulta. Comienza a manifestarse mucho antes. Diversos estudios han mostrado que desde edades tempranas, niños y niñas perciben el peligro de forma ligeramente distinta. En promedio, las niñas tienden a identificar antes situaciones potencialmente peligrosas y a evitarlas incluso cuando la probabilidad de daño es baja. Los niños, en cambio, tienden a frenar cuando anticipan consecuencias graves. Dicho de otro modo, el umbral a partir del cual una situación se percibe como arriesgada no es exactamente el mismo, y esa pequeña diferencia puede amplificarse con el tiempo. Pensemos ahora en un parque infantil. Un grupo de niños trepando una estructura alta, algunos suben más rápido, se sueltan antes, prueban movimientos más arriesgados, otros en cambio se mueven con más cautela, evalúan mejor una posible caída y prefieren asegurar el equilibrio. Ambos comportamientos son adaptativos en contextos distintos, pero no se distribuyen exactamente igual. A medida que el desarrollo avanza, estas tendencias pueden reforzarse. La adolescencia, por ejemplo, es un periodo en el que la exposición al riesgo aumenta en ambos sexos, aunque lo hace con mayor intensidad en promedio entre los varones. Es también la etapa donde la competencia por estatus, reconocimiento, posición dentro del grupo se vuelve más intensa. Todo esto tiene una consecuencia muy importante. La distribución de resultados se vuelve más amplia. Allí donde se asume más riesgo, aumenta la probabilidad de fracaso, pero también la de éxito excepcional. Cuando observamos la realidad social aparece un patrón recurrente. Más hombres en la cima y más hombres en el extremo inferior. Más hombres entre quienes alcanzan logros extraordinarios en ámbitos altamente competitivos y también más hombres entre quienes sufren fracaso extremo o exclusión social. El riesgo no genera solo privilegio ni solo daño, genera variabilidad, amplía el abanico de resultados posibles. El problema aparece cuando solo se observa una parte de esa distribución. Si la mirada se dirige únicamente hacia quienes alcanzan posiciones extraordinarias, grandes fortunas, éxito empresarial o reconocimiento público, puede formarse la impresión de que existe una asimetría sistemática a favor de los hombres. Sin embargo, cuando se amplía el foco y se observa el conjunto completo de resultados, el patrón se vuelve más complejo. Los mismos factores que aumentan la probabilidad de éxito excepcional incrementan también la probabilidad de fracaso extremo. Allí donde el riesgo es mayor, la dispersión de resultados también lo es. Por eso, más que hablar únicamente de ventaja o desventaja, conviene hablar de variabilidad. Nada de esto significa que todos los hombres sean arriesgados ni que todas las mujeres sean prudentes. Hablamos de tendencias promedio, no de destinos individuales. Existen mujeres extraordinariamente arriesgadas y hombres profundamente conservadores. Pero cuando se observa grandes grupos, el patrón general emerge con bastante claridad. Y cuando ese patrón se proyecta a lo largo del tiempo, termina influyendo también en cómo se distribuyen los resultados. Si una sociedad aspira a una igualdad estricta de resultados entre hombres y mujeres, esa simetría exigiría también una inclinación similar hacia el riesgo. Sin embargo, como veremos en otros vídeos, esa equivalencia resulta difícil de sostener en la práctica, porque los resultados no emergen solo de las capacidades o de las normas sociales, emergen también de decisiones que implican incertidumbre. Y toda decisión bajo incertidumbre implica riesgo. Factores biológicos y evolutivos que abordaremos más adelante influyen también en cómo mujeres y hombres se relacionan con esa incertidumbre. Pero incluso sin entrar aún en esas explicaciones, hay algo evidente. Cuando la exposición al riesgo no es idéntica, la distribución de los resultados tampoco lo es. Comprender esta diferencia no implica celebrarla ni condenarla, sino situarla con precisión. La mayor propensión masculina al riesgo ha generado costes elevados, más accidentes, más fracaso extremo, mayor vulnerabilidad en ciertos contextos, pero también ha impulsado exploración, innovación, construcción y progreso. Negar la diferencia no elimina sus consecuencias, solo impide entenderlas. Quizá la cuestión relevante no sea cómo eliminar el riesgo, sino cómo comprender su función.
Porque sin individuos dispuestos a asumir incertidumbre y posibilidad de pérdida, gran parte de lo que hoy consideramos progreso simplemente no existiría. Hombres y mujeres han contribuido a ese avance de formas distintas. Las sociedades avanzan cuando estrategias de exploración y estrategias de estabilidad se combinan. Y el riesgo ha sido siempre una de ellas. Soy Manuel García y analizo las diferencias entre hombres y mujeres desde la psicología, la biología y la evolución. Sin consignas, con datos. La evolución no diseña ideologías, diseña estrategias de supervivencia. Si quieres comprenderlas, este es tu canal.